presenta Servicios Informativos. Vamos a realizar un coloquio sobre las opiniones, sentimientos, ideas que produjo el seminario de La Voz de Sócrates. Nos visitan Isabel Carrera, Rosario Gómez y Manuel Meila. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría empezar con una frase. Yo soy aficionado últimamente a las frases. A ver qué os parece. La filosofía no garantiza la felicidad, pero sí ayuda a comprender la intensidad y profundidad de la vida, hacerla, en fin, más digna de ser vivida. ¿Es un mensaje para provocar a gente que se aficione a la filosofía? Esa es la pregunta. Yo creo que la palabra filosofía pues echa muy para atrás a mucha gente hasta que alguien se atreve a decir, o bien en el instituto o bien en algún lado, entra un poco a ver lo que es la filosofía y luego realmente engancha, no hace falta, porque ves que es el pensamiento sobre la vida, sobre las preguntas básicas que nos hacemos todos, seamos listos, tontos, con estudios, sin estudios, porque son las mismas preguntas. Sí. No, y además que hay una traducción. Filosofar es pensar. Ya está. Filosofía es pensar. Entonces, bueno, la etimología de la palabra es filo y sofía, es filo, amor, a la sabiduría. Al saber, que a lo mejor la palabra sabiduría echa para atrás, ¿no? Sí, sí. Pero es amor a la sabiduría, amor al saber. Amor al saber, amor al conocimiento, en una palabra. Sí, sí. A conocer. A conocer. Y pensar pues es fundamental, porque es que coges el mecanismo mental y lo adaptas a esta actividad que es fundamental. Bueno, realmente yo tenía una estructura para nosotros hacer, son 3 preguntas y no voy a hacer una pregunta a una y la otra vez y nosotros las contestamos. Yo pongo las 3 preguntas y luego pues las contestáis si queréis. La primera es: ¿qué idea tuvo más impacto en vosotros de todo lo que estuvimos ahí hablando? Esa la contestamos al final. ¿Al final? Vale. Al final, porque yo me quedé con la boca abierta. ¿Qué idea no quedó clara? ¿Cómo os habéis sentido? Y si recomendaríais a otras personas este seminario. Son 4, ¿no? Son 4, sí. Se ha pasado. Sí. Nos ha pedido, no sé si estará escuchándonos Jesús Gonzalo, porque me dijo que quería escucharlo. Le dije que en diferido podía hacerlo sin ningún problema. Y bueno, pues no le hemos llamado. Entonces, como no le hemos llamado, pues no lo puede escuchar en directo. Pero bueno, es lo mismo. Mejor después. Entonces, hay que pensar, ¿no? Para contestar. Bueno, ¿hablo yo? Sí. El coloquio empezó por la mañana y nos encontramos un señor mayor allí sentado, muy sencillo, muy simple, y empezó a filosofar, y yo decía, madre mía, qué ladrillo este hombre. Y la verdad es que por la mañana tocó los puntos básicos de la filosofía y bueno, pues, pero resultó pesado. Bueno, pues bien. Luego, cuando terminamos, pues charlamos un poco en petit comité allí entre nosotros y yo dije, bueno, pues yo vuelvo por la tarde por darle una oportunidad a este hombre, pero ya me resultó pesadísimo por la mañana. Claro, nos he hecho una charla pues de filosofía básica,
muy dura, muy concentrada. Bien, pues y yo me quedo ahí. A ver, yo creo que el problema principal vino porque no se puede intentar dar en hora o hora y media un curso que dura 3 meses. Que según él, lo que nos intentó dar a nosotros en hora y media, él lo daba en 3 meses a otras personas. Entonces, claro, ¿cómo no iba a resultar un ladrillo? Es que era imposible dar eso. Todo lo que nos dio pues era tan denso y tan condensado que aunque querías quedarte con todo, es que era imposible, porque todo era muy denso y todo era importante. Y dices, ¿y qué quito de aquí? Si es que todo era importante. Entonces resultaba, claro, a mí me resultó como a Isabel. Pero yo también quise darle una oportunidad por la tarde, porque yo me fui de allí con la expectativa de que a ver qué iba a decir por la tarde. A mí me resultó pesado, pero yo quise darle otra oportunidad. Dije, bueno, pues voy a ir por la tarde y a ver qué pasa. Y por la tarde nos llevamos la sorpresa, que fue totalmente distinto a lo de la mañana. Sí, a ver, por orden, vamos por orden, que hay 4 cuestiones y además las que habéis suscitado alguna más. El sentimiento que experimenté, al menos, yo supongo que más, por lo que yo observé, es de agrado, de estar en algo inesperado, aquí en el pueblo, y bueno, discutiendo y hablando de cuestiones esenciales, fundamentales, del sentido de la vida, de bueno, el ser y el existir del hombre y tal. El hacer esto en un ámbito familiar, como es el pueblo, pues me resultó interesantísimo, grato. Recomendación, claro, recomendar hacer esto no solamente en este seminario nuestro, sino que lo hagan los chicos jóvenes también, que se reúnan, que hablen, que dialoguen, porque el diálogo es lo fundamental para lo que vino después, lo de las ideas claras y confusas, ¿no? Es lo otro que íbamos. Hubo una idea que a mí me interesó muchísimo, y es el fundamento religador de todo, desde la naturaleza hasta el hombre. Esa energía de la que él hablaba, que lo une, lo pega, es como un gran pegamento que lo tiene todo, y cuando ese pegamento falla o se seca, se rompe, las relaciones humanas se empiezan a ser tensas, incluso las relaciones con uno mismo también, ¿no? Esa energía que une, que religa en un sentido religioso, es lo que a mí me resultó más interesante. Ahí hay que profundizar más. Pero por otra parte, también de ahí se deriva el aspecto que menos o que no me quedó claro. Lo sagrado y lo profano. Porque hay un elemento en el hombre que es lo desconocido, lo sagrado, que antiguamente se tenía un sentimiento de lo sagrado, pero hoy se está perdiendo. Lo pierde la gente progresista y la gente conservadora, ¿eh? No lo pierden solamente los progresistas, también los conservadores. Bueno, van a misa formalmente porque el ritual lo requiere, pero luego no tienen capacidad para sentir lo sagrado. En lo sagrado, pues es ese sentimiento de sorpresa ante la belleza, ante de repudio ante la maldad. Cuando alguien pega a un niño de forma inesperada, te entra algo que no sabes lo que es. ¿Por qué? Porque lo sagrado está allí presente y ves que lo están vapuleando, ¿no? Entonces, esta idea de el mundo del aparecer, el mundo de lo cotidiano y el mundo de lo desconocido, de lo sagrado, eso es lo que no quedó, y yo creí que por ahí iban a ir los tiros. Pero luego él, quiso hacer la exposición algo más laica. No entrar en es que no entró en religión. Es que no entró. No, pero yo hablo de lo sagrado, no lo religioso. Por encima de la religión. Pero yo hablo de la política. Y de la política. Pero yo hablo de las quiso entrar. Por eso yo he hablado con cuidado de lo sagrado. Porque una cosa es la religión, que hay muchas religiones. Y otra cosa es. Claro. Y otra cosa es lo sagrado. Entonces ahí es donde me quedó la oscuridad. Yo no creo que fue oscuro en eso, al revés. Creo que entró en decir, la idea que más me encantó fue que hay un plan, y hay un plan bueno,
y hay un plan de crecimiento, que la naturaleza va mejor, que la naturaleza se supera, que el ser humano se supera, que todo, que se pierden cosas, que se ganan cosas, y que todo está en crecimiento, en evolución, y que hay cosas que se pierden, y que todo fluye. Y que todo fluye. Incluso dentro del ser humano, porque él intentó en un momento decir, el ser humano dentro de nosotros no se pierde, se transforman. Dentro del ser humano hay tanto como en el universo por fuera. O sea, hay lo mismo, yo creo que era Heródoto el que decía, igual arriba que abajo, igual antes que después. O sea, que eso es siempre lo mismo que está girando. Y ahí y que luego los científicos llegan al punto de decir, no, es que hay un plan, hay algo más de lo que tenemos. Al principio no había nada, no, tenía que haber algo. Claro, es que ahí está la oscuridad. Continuar. Ese plan me parece la idea magnífica, claro, con la energía que lo mantiene, ¿no? Pero no quedó claro, a mi entender, ese plan. Es que yo dudo de que haya ese plan, porque bueno, hay otros pensadores que le dan la fuerza al azar. El azar y la necesidad. Yo sería de los que combinaría las dos cosas. Eso es parte también del plan, el azar y la necesidad. Yo creo en la teoría del caos. Pero eso es lo que no... revuelto hasta que surge la... Pero eso fue lo que no nos quedó, digamos, demasiado claro. O teníamos que haber insistido. Hay veces que tiene que haber un cierto caos para que de ahí luego... yo creo que tiene que haber el caos para que de ahí luego surja el plan. Sí. Claro, el azar y la necesidad conjuntados. Se encajen las cosas. Tienen que estar en movimiento. Sí, hay una reflexión por parte de Goethe, me parece, que decía que a ver cuándo la filosofía se pone de acuerdo para que el mundo no sea manejado por la necesidad y el amor. Ese binomio. Por la necesidad y el amor. Porque son cosas contrarias. Y la pasión, más que el amor, la pasión. Será por la pasión. Será la pasión. Puede ser, porque el amor sí es bueno, el amor siempre debe estar ahí. Sí. La pasión. Bueno, es que son dos puntos la necesidad y las pasiones, distintos que son las que se contraponen. Entonces es utilizar en ese caso pues la interpretación de la filosofía, de que encuentre el camino. Un camino de la felicidad sin necesidad de que esas dos partes que son internas, que son básicas de la vida, la necesidad y el amor o la pasión, como tú quieres decirle, pues que no manejen ellos el mundo, porque así va. Claro, es que el amor y la pasión son contrarios. Es que son contrarios. Vamos a ver. La pasión se liga más. La pasión son las emociones. La pasión se liga más a la necesidad, a la necesidad biológica, al impulso, a lo instintivo. Entonces, de lo que habla, ¿cuándo podemos controlar los instintos? ¿No? El amor y la necesidad. Controlar eso realmente es de lo que hace al hombre. El control, más o menos control que tenga sobre proveer para que esa necesidad no nos tire por caminos que luego van a ser erróneos, que no nos lleven por el camino. Por eso es la provisión, la religión nos provee de el concepto. Yo es que lo siento muy muy de verdad. Yo no tengo mucha cultura de lectura de grandes filósofos porque no tengo tiempo, porque me salta. Algún día cuando tenga tiempo lo haré, pero sí que lo vivo, sí que lo siento en mi interior, de que eso tiene que ser así. Incluso había algo que yo esperaba que este señor, porque el nombre del coloquio era no sé qué de ética, y yo digo, bueno, nos vamos a meter con las religiones y cada cultura tiene su tiempo, y eso lo dejó muy claro. Dijo que no vamos a hablar de moral ni de
ni de culturas. Cada cultura tiene su cultura, tiene sus maneras de entenderlo y nos dejó ahí planchar. Yo creo que ahí estuvo muy acertado. Ahí estuvo muy acertado en no querer entrar ni en religiones ni en ideas políticas. Nada. Eso lo dejó. Sí. Eso eran cosas menores. Sí. Es uno de los principios que tenemos en el programa, de no meternos en política. ¿Se acuerdan entre nosotros? Sí. Tres. No nos metamos en política, no nos metamos en religión. Y pero me refiero al profesor que vino. No, pero es que él está también es partícipe o sea, cuando estamos aquí los tres, él está conectado por teléfono en el programa. Ya. Y entonces él lo dijo así, oye. Bueno, pero en el seminario lo podía haber hecho, porque era algo también más podía especial, haberlo ¿no? hecho, Bueno, pero política y religión, pero también está la ética. Y luego dentro de la ética la moral, porque son las dos cosas distintas. Claro. De eso sí se habló algo, pero tampoco sí mucho. Se habló. No, porque dijo, cada momento hay una moral. Exactamente, pero entonces, la ética no nos interesa, eso es temporal. Las morales son las morales de cada civilización. Cada civilización tiene una moral, cultura, que son las reglas de las costumbres, de las costumbres. Pero la ética, que él diferenció muy bien, yo creo que esa idea también me interesó. La ética es la reflexión sobre eso, sobre la moral, sobre las costumbres. La moral es la moral católica, la moral budista, la moral maometana, son morales distintas. Y la ética es la reflexión sobre esas morales. Es la filosofía de la moral. La ética de la vida, de lo profundo, de lo de verdad. Ahí es donde entra lo sagrado y lo profano. Claro, sí. Y él lo supo muy bien distinguir. Sí. Sí, bueno, pues ahora que habláis de este tema, si tenéis ocasión de leer, hay un libro de Schopenhauer que habla de la voluntad de vivir. El mundo como voluntad y representación. Exacto. Ese es el título. Exactamente. Entonces, a mí me abrió bastante la mente cuando vi que la voluntad de vivir está hasta en las plantas. Claro. Está en todos lados. Eso también dijo algo. Sí, claro, y que la voluntad de vivir... El plan es el plan que existe en el universo. Es una energía todo intangible, por tanto metafísica, que cuando quieres pensar para conocer a Dios, tienes que empezar por la metafísica, es decir, convencerte de que hay cosas que existen y que no las podemos tocar con las manos, pero que sí notamos sus influjos, sus consecuencias. Con lo cual dices, bueno, pues ella es un primer paso para conocer al ser superior que está encima de nosotros. Es que ahí ves, hay dos escalones. El primero es el de lo sagrado, lo desconocido, lo hermético, pero el segundo es el de Dios, porque para los maometanos es un Dios, y para los budistas otro, y para los católicos es otro, y para los cristianos tienen varios, protestantes, etcétera. Es decir, que el problema de Dios es una X en la que él no quiso entrar. Es parte de la cultura. Porque entra dentro de la creencia. De la creencia, de la moral, pero no de la ética. La ética lo toca como un elemento más, pero es un elemento, no es central en ningún momento en la ética. El problema de Dios, porque lo que sí es central es el problema de lo sagrado. Es que yo quiero diferenciarlo, porque es lo que justifica el que haya tantas religiones. El que los sagrados, ese sentimiento de religación, esa necesidad de creer y de buscar cosas, que hay algo superior a nosotros, etcétera. Lo sagrado está ahí, todo el mundo vivimos en ello, pero lo otro, las religiones en plural, cada una de ellas se liga mucho al poder luego, y el que entra a hablar de Dios tiene que entrar inmediatamente a hablar del poder, y es lo que no queréis. Entonces no lo digo objetivamente, y quizá conviene no entrar en ello, porque son opciones personales. Claro, pero ahí, por eso son opciones personales. Quizá para no entrar en Dios ni en el poder, pues habría que entrar en la ética, en la persona, en la época, en la persona, en la formación, o en la persona como esencia. La persona como esencia, efectivamente. Y existencia. Y existencia. Está resultando
esta entrevista más interesante. No, bueno, porque estamos, no quiero comparar porque nos van a oír tenemos después. un peso sí. detrás que nos dejó la otra tarde. Sí, sí. Y luego viene la última parte, que se nos va el tiempo y se lo vamos a decir a la gente. Y fue magnífico. ¿Cómo conectamos con eso superior que hay? Con ese plan de Dios que hay después, y yo me quedé con la boca abierta. Con la respiración. Y dije, es verdad, la vida, nuestra vida depende de nuestra respiración. Ya había ido yo a un curso de un psicólogo en Arganda, precisamente un curso que dio sobre cómo ayudar a las personas en el último momento de morir. Y dice, ¿cómo se le acompaña a una persona en términos de muerte? Y que él se dedica a eso, a ayudar a las familias cuando están en ese periodo. Y este hombre decía eso, no hay que decirle, no hay que hacerle nada al enfermo que se está muriendo, solamente acompasar tu respiración a la de él. Cuando esa persona respira y tú acompasas y se respira a la vez, le estás dando una paz increíble. Claro. Y yo no me acordaba de lo que aquel señor había dicho, y según lo iba diciendo, digo, tienes razón, se conectan las almas cuando se respira la paz. Claro, es que en realidad... Tiene muchísimo poder, la respiración tiene muchísimo poder. Yo digo en algún sitio, ese hilo finísimo que nos une, que nos ata a la vida, es el aire, la respiración. Sí. Cuando alguien muere, lo que ocurre es que ese hilo se rompe, se deja, el aire ya no entra y no sale. El interior y el exterior se quedan separados. Entonces, es ese hilillo de aire que nos une a la vida, que digo en un soneto a mi hermano cuando murió, me hizo reflexionar sobre este tema, y en realidad estamos unidos a la vida por ese hilillo de aire, porque el cuerpo en realidad el 70% es agua, agua, y lo otro carbono y tal, pero es ese hilillo de aire que entra por las fosas nasales, llega a los pulmones, el que pone a funcionar la energía que une toda la energía que une todo, y las plantas, que no se pierde, que se transforma. Y los peces ni se crea ni se destruye, cogen el aire del agua. O sea, ahí hay un misterio en la relación del aire y la luz, porque ¿qué sería el aire sin la luz? Una planta con aire pero sin luz no funciona, y posiblemente nosotros tampoco. Entonces, ¿ves? Eso también se nos quedó por explorar. No, bueno, se quedaron muchas, claro. Pero yo cuando llego a ese punto por la tarde, cuando empezó a hablar del plan, que hay un plan. Esto no ocurre porque sí, no surge la vida porque sí, no. Hay un plan de algo o de alguien. La naturaleza tiene el plan de sobrevivir y de estar y de mejorar. No sé, naturaleza hablo en general, el universo tiene, y todos los millones y millones de planetas y todos están en ese plan, todos estamos en ese plan, todo está conectado. El agujero negro, aquel que absorbía la energía, también todos estamos conectados, todo está en ese plan. Acordaros de los vídeos que puso con los premios Nobel de Física. Todos estamos en conexión. Diciendo un montón de frases. Pero hay una parte que se puede aceptar, la conexión y la estructura. Todos somos partes o moléculas de una estructura. Pero lo del plan es que exige a alguien que planifique, o algo que planifique, o algo. Eso lo dejó ahí. Porque dijo, no hay, en el principio no había nada, como dice la Biblia, no. Tenía que haber algo. Claro. Y claro, la misma Biblia se contradice, porque dice no había nada, y Dios hizo. Lo creó. Luego, de la nada. Dios existía. Claro, entonces ¿cómo iba a no haber nada? Claro. No, ese es el misterio, ¿ves? Entramos en el reino de lo sagrado, de lo misterioso, de lo neuménico. Y fue lo de la respiración, y me dejó sin habla, de verdad, porque dije, claro, esto es filosofía.
Claro, por ahí. O sea que la filosofía entra por la nariz. No, se podría decir que entra por la nariz la piel y por la boca respira. y por la boca. La piel también respira. Sí. Me dejó, el final fue ese, la respiración. La respiración, yo lo tengo aquí anotado, la respiración igual a poder. Al poder que tú tienes. Que nosotros podemos concebir con ella. Claro, es la energía, es el carburante de la vida. También nos comentó que en Occidente no se había divulgado tanto como en Oriente. Bueno, a ver, hay dos cositas. Son los 4 elementos básicos: el agua, el aire, la tierra y el fuego, de los griegos, los filósofos griegos, los primeros. Y luego hay otra cosa. En Oriente sí que la respiración es fundamental, pero en Oriente todo se centra en no sufrir más, para no sufrir más. Es decir, toda la acción y el plan ese estaría dirigido a no sufrir. Sin embargo, estamos obrando siempre en contra de ese principio del plan. Está en el plan que la naturaleza va a mejora, se mejora, se sube y se une por el amor. Sí. Fue un concepto que dice, ¿qué une a que aquello mejore, a que aquello un sentimiento de mejora? ¿Qué es lo que hace que aquellos... ¿Por qué procrear da placer para que se procree todo lo que se pueda? Es verdad. Ese es otro misterio. Si no fuera por ese placer, a nadie se le ocurriría hacer niños, ¿verdad? No. O bueno, animalitos, o los animales, o las plantas, o las abejas. Sí. Y que dejan hasta la vida en ello. Claro. Hay animales que dejan la vida en ello. Es el engaño de la naturaleza. El engaño entre comillas. Claro, es el plan de la naturaleza. El incentivo del plan. Es el placer. Lo que habéis dicho de la filosofía oriental, de evitar el sufrimiento. El sufrimiento para nosotros es búsqueda de felicidad, pero para ellos es evitar el sufrimiento, que por eso los epicúreos y los nuestros, los epicúreos, pues también tendían al oriental, porque tenían conexión con Oriente. Para mí es antinatura. ¿El evitar el sufrimiento? Sí, de una manera radical, como lo hacen ellos, de tal manera que te quedas en una situación de nirvana, que es ese Dios que está tumbado ahí, que no hace nada más que estar tumbado. Entonces la inactividad lo mata. Porque cuerpo que no mueve, muere. Es que cuando se dice quitar el sufrimiento, quitar... otra cosa, hay pasos intermedios, yo puedo por supuesto. Sufrir, aguante. La palabra sufrir es sostener. En obras y eso dice, esta viga está sufriendo mucho, está sosteniendo mucho. Sufrir es sostener. Entonces tú, si sostienes, si estás sufriendo, no, estás empleándote. Ahí yo creo que las teorías esas de sufrimiento, evitar el sufrimiento, no es quedarse sin hacer nada, no, es hacer que lo que estás sintiendo te beneficia, Evitar el sufrimiento en última instancia es ponerse en orden con la naturaleza, que por ahí es donde van los orientales. No van en la paz de los cementerios, no, porque para eso se mueren y ya está. No, es ponerse al ritmo de la naturaleza, es rimar con la naturaleza, buscar el equilibrio. El equilibrio con la naturaleza. Y eso es lo que produce el no sufrimiento, o lo que evita el sufrimiento. Por eso he dicho que era radical, porque el sufrimiento es vida, es lucha. O sea, el ser humano está para luchar, para quitarse lo lógico y lo legal es que el sufrimiento intentes quitártelo. Sí, claro. Porque entonces eso es vida pura. Claro, hay que tener en cuenta que el sufrimiento viene hasta en el amor. Hasta en el amor vienen desengaños, vienen tal también, y tú luchas por ello. Entonces la lucha es lo que te tiene realmente, o sea, lo que la lucha de evitar o disminuir. Efectivamente, exactamente, pero no dejarse decir, no, pues yo ya me quedo aquí quieto, el abandono no sufrir, que esa es la filosofía del nirvana. No. Sí. No, el nirvana es la búsqueda del ritmo natural. Es la búsqueda de la naturaleza, lo que nosotros en Occidente hemos abandonado, y muy por culpa de una parte de la religión malentendida. Es decir, el otro día, en un colegio de Madrid,
y pusieron un vídeo diciendo que los pobres son unos energúmenos que no sirven para nada porque no luchan, tienen que luchar como los ricos, que los ricos luchan, etcétera, etcétera. Es a lo que te estás refiriendo, es muy peligroso eso, ¿eh? Es decir, la lucha, el sufrimiento es el producto de una lucha excesiva, mientras que el no sufrimiento es la búsqueda del ritmo natural. Ahora, sí, la cuestión es un equilibrio entre el sufrimiento y la necesidad. Claro, es el control control del sufrimiento. Exactamente, claro. Por eso. Que es, o sea, yo, por ejemplo, cuando trabajaba mucho, me decían, oye, ¿cómo es que trabajas tanto? Y digo, sí, porque es que si me paro, me da miedo. Me da miedo tener falta de actividad. Quiero estar como me está pasando ahora. No, pero ahora mismo estoy metido en muchos líos, pero porque de alguna forma veo que me da vitalidad. ¿Te da miedo parar? Me da miedo parar. Vamos a ver, una cosa es parar de hacer cosas. Sí. No, o sea, quedarte así en la cama, pues te quedas en la cama tumbada así currucada. Y dejas de respirar. No, y dejas de respirar. No, eso es parar. Claro. Distinto es decir, no, espérate, estoy trabajando 18 horas y me estoy perdiendo la crianza de mis hijos. Claro, no, por ahí va la trabajo cosa. 9 y me voy a estar con mis hijos. A lo mejor no tengo 3 coches, pero tengo un triciclo. No es actividad, no es solo trabajo o hacer cosas por fuera. A lo mejor me quedo leyendo en casa. Claro. ¿Estás inactivo? No, estás leyendo. Claro. Y luego hubo una cosa que a mí que me miró así, que dijo, es que la paz interior, la paz. Digo, que hay violencia en la naturaleza y en la vida. La violencia está ahí. Vamos, cuando el Big Bang hace ¡pum! Y cuando el átomo se rompe y ahí salen unas energías que son necesarias que esa violencia que se rompa. Y el nacimiento de una criatura, fíjate, si no produce dolor y es violencia, ¿no? Es violento, no sé, es la otra cara, claro. Pero esa violencia... Pero que también forma parte de la naturaleza. No podemos quitar solo la paz y la... Hay una violencia y un trabajo gratuitos, que es lo que Occidente va a llevarlo al despeñadero. El trabajo y la violencia gratuitas. Porque el trabajo y la violencia naturales pues están ahí. En todos los ámbitos de la naturaleza hay trabajo y violencia. Pero claro, no la gratuita. Un animal no mata a no ser para sobrevivir o para defenderse. Pero nosotros matamos para luego tirarlo a los estercoleros. No, matamos por ir sin más. Matamos para sacar más dinero, para vender más, y si tenemos que tirar media cosecha para que suba, pues la tiramos. Es decir, ese exceso de trabajo. Eso es lo que se va a volver contra nosotros. Eso es, por ahí va la cosa. Eso es lo que se va a volver en contra nuestra. ¿Cómo sigamos por ese camino? Yo ya creo que ya estamos para terminar, ¿no? Que se anima uno, ¿verdad? Con estas cosas. No, yo estaría aquí hasta realmente merece la pena seguir, y llamar a gente porque fue una reunión entre personas, yo ya los considero mis amigos, sí, no los conocía, y la verdad que fue... Al principio decía lo del diálogo, lo que nos une con el aire es el diálogo, porque el diálogo tiene que estar a través del aire, la comunicación, y el diálogo generalmente hay que trabajarlo también, porque hay que escuchar. Decía Antonio Machado, para dialogar, primero escucha y después vuelve a escuchar. Entonces, es decir, no está el valor en la respuesta, sino en la escucha. Hay que estar a la escucha. Y hay que aprender a escuchar. También sería un bonito tema para desarrollar. Aprender a dialogar y a escuchar. Y ya con esto termino, para escucharos, eché en falta una cosa, que fue extensivamente unilateral las sesiones, sobre todo la primera. Es decir, que yo esperaba más coloquio, etcétera, etcétera. Pero quizá hiciera falta que nosotros aprendiéramos a escuchar y luego responder. No, pero claro, es que íbamos a escucharle a él. La conversación la tenemos ahora sobre lo que pasó allí.
pero en aquel momento no se podía crear el... Hombre, tiene uno que poner, claro, porque crear. no teníamos materia... Sí, pero podría haber sido la tarde para el diálogo y haber hecho lo de la tarde en la preguntó mañana. Sí, un poquito, sí. Y nadie abrió la boca. Sí, tú hablaste muy bien. No, yo y también, bueno, y Rosario, y no abrimos la Vicente. boca porque yo no podía más que estar con la boca abierta. O sea, No, si participaste muy bien. Por la tarde fue, ¿no? Sí, pero es que por la mañana tampoco dio mucho lugar al diálogo. No dio lugar al diálogo porque es que no había él expuso tanta idea. Sí, era para dar el marco filosófico. Claro. Sí. Y tan concentrada además que es que no dio tiempo. Esta tarde tenemos programa. Lo digo para que los oyentes que nos están escuchando ahora, pues si quieren conectarse, a las 6 empezamos y terminamos a las 7. Y también quería ver qué opináis de recomendar a la gente que nos esté oyendo, porque otra no hay, ¿no? Si este tema merece la pena ponerle foco, como decimos ahora los modernos. Ponerle foco. Ponerle atención. Prestar atención al tema. Prestar atención. Si merece la pena... Es que el tema, ¿cuál es el tema? A ver. Pensar. No, vamos a ver, el tema está, lo dice, Aprender a pensar. Aprender a pensar es uno. Otro es conocerte a ti mismo, que es la voz de Sócrates. Conocerte a ti mismo. Y bueno, y a partir de ahí desarrollos, porque vienen los desarrollos. Vamos a ir a disparar a 4 sitios al mismo tiempo, ¿no? Es que yo creo que uno va ligado al otro. Claro. Primero aprendes a pensar y al mismo tiempo aprendes a conocerte a ti mismo. Claro, exactamente. Que van de la mano. Sí. Yo lo que recomiendo es que se escuche porque merece la pena. Creo que es un hombre que ha dedicado su vida a pensar, es un hombre mayor, ha pensado, dijo que era profesor. Sí, de había sido profesor de instituto. Sí. Y creo que él y el grupo que le sigue pues pueden hacer un programa muy importante para todos los niveles, porque no hace falta ser universitario ni ser se puede con palabras muy sencillas hizo que todos pensáramos y creo que merece la pena escucharle y participar, porque la gente hay gente que piensa que mucha y no hace falta ser, ya te digo, ni universitario ni catedrático. Pensar, cada uno tiene su experiencia. Mucha gente puede pensar, yo no sé leer ni escribir, pues tú a lo mejor tienes unos pensamientos mucho más puros y más ciertos de la vida que hay una filosofía que es la filosofía no escrita, que es la anterior, es Sócrates. Sócrates no escribió nunca y anterior se ha estudiado en Italia la filosofía no escrita, porque antes de escribir y de doctorarse y de adquirir másteres espúreos, antes de todo eso está el aprender a pensar, ¿no? Y eso se aprende antes que a doctorarse y a escribir y a especializarse, porque los especialistas luego se convierten a veces en bastante romos, ¿no? A ver, Sócrates no dejó nada escrito, pero lo que a Sócrates se le gustaban eran los diálogos. Le gustaba mucho comunicarse y dialogar. Entonces, bueno, pues es que el diálogo y la comunicación entre personas es que siempre es buenísimo que fluya y que compartamos ideas y que lo que está dentro de nosotros lo podamos sacar. Estoy leyendo ahora un libro que dice que el salto que dimos los Homo sapiens de los simios es el chismorreo. Así es, claro. Y poder comunicar. Y me he reído porque lo que tenía poder era el chismorrear unos con otros. El poder comunicar. Sí. Muy bien. O sea, que los filósofos además son unos chismosos. Me parece muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido muy interesante. Ha estado a la altura del programa y está a la altura del seminario. Entonces, a ver si podemos extender esta manchita de conocimiento con el resto de la gente y montamos un
un club un día de mañana de la filosofía de los morateños. Y nada más, ya os avisaré cuando hagamos el siguiente, y miraremos el tema de las fechas. Seguiremos el programa. Y merece la pena, la verdad que sí. Muy bien. Fue un placer estar allí y la verdad que cuando eso se vuelva a hacer, yo estaré encantada de poder asistir. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estás tan por interesado en estas también, cosas. Sí, normal. Claro. Sí, puedo, como decía Suárez, puedo prometer y prometo, digo yo, puedo hacer y hago. Sí, también es bueno, uno es la frase política y la otra es la frase filosófica, no puedo hacer y hago. Para que la cultura se extienda, pero cultura en sangre, en vena, como digo yo, cultura en vena. Esto es cultura en vena. Ay, estupendo que hayan vuelto otra vez a meter la filosofía en enhorabuena las clases. para que lo haya hecho. Algún alumno habrá dicho, pues vaya rollo que son. Pero parece de una sensatez absoluta. Es necesario. Que vuelvan las aulas. Y la filosofía. Sí, porque se entiende por qué hay que estudiar. Yo creo que pasé toda mi vida estudiando hasta que llegué a la filosofía sin saber por qué estudiaba. Un amigo que le da muchas vueltas al asunto dice él, yo creo que se han equivocado. Para que los chicos aprendan filosofía, lo que hay que hacer es prohibirla. Me toco un libro de filosofía a la cabeza. Prohibido. Y entonces buscamos los libros de filosofía hasta debajo de las piedras. Bueno, tenemos que pasar ya al próximo paso.